Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más con ustedes para poder compartirles la palabra en esta mañana en el devocional. Estamos en el 1 Corintios capítulo 11. Pablo sigue hablando a la iglesia de Corintios, a manera de que la iglesia pueda formarse bajo los principios y las verdades de la palabra de Dios, así como también puedan formarse en lo espiritual, en la relación con Dios, en poder también ellos despojarse de los hábitos y tradiciones que ellos practicaban en esos tiempos. Es así que Pablo finaliza el capítulo 10 y empieza el 11 diciendo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Qué quería decir esto? Pablo se estaba vanagloriando, se estaba situándose en un lugar comparado con Jesucristo, con Dios. No, de ninguna manera. Pablo está haciendo referencia a su propio testimonio, a manera que la iglesia de Corintios pueda también imitar aquella acción y esa forma de poder vivir como lo estaba haciendo Pablo. Pablo, recordemos de que era un hombre muy tradicionalista, muy costumbrista, muy regido a sus hábitos de esos tiempos. Creció como un militar y también era conocedor de la palabra del Señor, de las escrituras, del Torá en ese tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pablo dice: yo tuve que despojarme de todo aquello, de mi religiosidad, de mi conocimiento intelectual y no espiritual de la palabra del Señor. Tuve que ser enceguecido para nuevamente abrir los ojos y entender realmente el reino establecido por Dios en esta tierra. Él no había entendido antes, era un religioso, un tradicionalista y un conocedor de la palabra del Señor, pero a manera de un religioso. Y eso era lo que Pablo quería, que la iglesia de Corintios de alguna forma rompiera estructuras de pensamientos, de hábitos, de costumbres, de tradiciones, y abriera los ojos y se sometiera al reino establecido por el Señor a través de la palabra del Señor, a través de la relación e intimidad con el Señor, el aprender a relacionarse con su Dios. En ese sentido, él dice: sed imitadores de mí, como yo pude romper aquello y procurar seguir, ser imitador de Jesucristo, de Cristo. Eso está diciendo Pablo, ¿no? No que sea igual a Cristo, sino un imitador, un seguidor tratando de hacer tal cual hizo Jesucristo, tal cual se establece la palabra. En ese sentido, Pablo está hablando: sed imitadores de mí, así como yo también soy de Cristo. Bien, más adelante habla acerca del atavío de las mujeres. Esto también era algo de hábito y de costumbre en esos tiempos de los velos. La mujer tenía que tener un velo, el hombre no podía ponerse un velo, tenía que tener el cabello descubierto. Y eso era señal de autoridad y de sujeción en esos tiempos. En esos tiempos, eso no trasciende a nuestros días, pero sí el principio. ¿Y cuál es el principio? Dice en el versículo 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Quiero que sepáis, iglesia, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ese orden lo estableció Dios. Así lo quiso el Señor, así se dieron las cosas en la creación del hombre hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Primero es Dios, luego Jesucristo, el hombre, y tras del hombre está la mujer. Ese es el orden establecido por el Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Que el hombre va a humillar a la mujer, el hombre va a maltratar a la mujer. No, es una cuestión de orden y de función y de responsabilidad. Dios le dio al hombre la responsabilidad y Dios le va a demandar al hombre cómo ejerció esa responsabilidad para con el ministerio, el trabajo, el reino de Dios en la tierra, y cómo ejerció esa labor también con
la mujer, en este caso podríamos hablar del ámbito conyugal, ¿no? Bien, ¿por qué dice? Pues él es, el hombre es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos al libro de Génesis, Dios, ustedes ya conocen, creó al hombre con sus propias manos, lo creó del polvo y sopló aliento de vida en el hombre y el hombre fue un ser viviente, el hombre, el varón. Luego de eso dice la palabra que dio un profundo sueño a Adán en este caso, lo durmió y abrió sus costillas y de la costilla de Adán formó a la mujer. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar. Bueno, pero para terminar este punto, en ese sentido salió del hombre la mujer, pero también salió de Dios porque ahí estaba la esencia del Espíritu de Dios en el hombre y eso fue lo que sacó también Dios al formar a la mujer y la mujer también fue un ser viviente. Entonces ese es el orden. Ahora, ¿por qué se dieron estas cosas? Dice las escrituras también en Génesis, cuando Dios formó al hombre, el hombre vio a Adán y vio que era muy grande la demanda que Dios le había establecido bajo la ordenanza o mandato de juzgar, fructificar, gobernar sobre toda la tierra. Eso le encargó al hombre. Y a Dios vio, dice la escritura, vio todo eso y vio que se sintió solo, se sintió no tanto incapaz, pero como que la demanda era muy grande para todo aquello que él quería hacer. Entonces formó a la mujer como ayuda idónea, como complemento, un complemento perfecto para que el hombre pudiera ejecutar toda esa demanda. No solamente era un tema conyugal, de intimidad, de sexualidad o de fructificar la tierra, que eso también era el mandato de parte del Señor, sino que juntos pudieran gobernar. Hizo a la mujer, porque el hombre le hubiera sido muy grande tal demanda, hizo a la mujer para que sea el complemento, dice la Biblia, la ayuda idónea, perfecta, para ejecutar todo aquello que Dios le había demandado a Adán. Y en ese sentido, la mujer se constituye en un papel muy importante, en un papel que no se puede discendir de ello, sino que es importante su permanencia al lado del hombre. Era importante. Entonces, luego, es como que luego dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Eso ya expliqué. Ahí podríamos decir también por qué demanda Dios al hombre porque lo creó primero. Es como que usted, que es padre de familia, tiene sus hijos, da un hijo, el mayor, el segundo y el tercero. ¿A quién usted demanda la responsabilidad o le demanda una explicación de las cosas que usted encargó a la casa? Es al mayor, es el mayor. Así, algo similar se dieron en la creación del hombre. Formó al hombre, luego a la mujer. Al hombre le demanda Dios la responsabilidad de las cosas y le va a pedir cuentas. Entonces dice aquí, y tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y hemos visto por qué, porque era necesario que el hombre tuviera una ayuda idónea, perfecta, para cumplir la demanda establecida por Dios. Luego dice, pero en el Señor ni el varón pero ya en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque ambos son un complemento, ambos son muy necesarios. Una cosa diferente es que al hombre le va a pedir cuentas el Señor, eso dice la Biblia. Que, y la mujer, bueno, es la unión perfecta, el complemento perfecto para realizar las cosas que Dios nos ha encomendado. Más adelante dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer y todo esto procede del Señor. Acá lo explica mejor. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de una mujer, pero todo esto procede de Dios. Entonces, amados hermanos, hay que entender el orden establecido por Dios y no se está disminuyendo la responsabilidad o el papel o la función de la mujer, que es muy importante,
Dios ha creado con atributos diferentes, tanto al hombre como a la mujer. Al hombre nos hizo un poco más fuertes, más toscos, de repente con un poco más de carácter, de actitud, más serenidad de enfrentar las situaciones o cosas que vienen adelante. Así, con esas características nos formó Dios como varones. Por eso nuestra contextura también refleja el interior, que es de rudeza, de fortaleza. Y a la mujer la hizo, dice la Biblia, con un vaso más frágil, más sensible, más noble, más sensitiva en las cosas. La mujer a veces llora, el hombre demora un poco en llorar, la mujer es más sensible en llorar. Pero esto no quiere decir, entiéndanlo bien, que la mujer es menos. Al contrario, yo les explico por qué. El hombre es fuerte, rudo, carácter, Dios nos ha facultado de eso, y eso deberíamos practicarlo y a sentirlo en las cosas del Señor. Y a la mujer le he hecho sensitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer tiene la característica, por ejemplo, de llegar mejor al corazón de Dios por la sensibilidad de su corazón que ellas tienen. Llegan mejor al corazón de Dios en sus oraciones. Las mujeres son más sensitivas, perciben cosas que nosotros no percibimos. No sé si los casados alguna vez hemos experimentado que nuestras esposas, pero te lo dije, viste que te lo dije, viste que te avisé y no me hacías caso y no me entendías. La mujer es más sensitiva. Dios le ha dado ese talento, ese don inherente en su naturaleza de ser sensibles en las cosas. Y eso nos permite juntos, ser un complemento perfecto en el desarrollo de las cosas del Señor. Además que también la mujer, ahora en los últimos tiempos, eso no quiere decir que la mujer no puede ser fuerte. La mujer es fuerte y a veces es mucho más fuerte que el varón. Y ahí un poco que las funciones se desvarían. A veces el hombre, por formación, por educación, por engreimiento de la formación de hogar, somos más cobardes, somos más evasivos a las responsabilidades, y la mujer a veces por situaciones de la vida se hace también más fuerte, aún más fuerte que el hombre. Entonces, pero eso, bueno, se juega de esa manera, pero en el orden de Dios es Dios, Jesucristo, el hombre y la mujer al lado del varón. Bien, no sé si me he dejado entender. Ese es el principio establecido por Dios. Y porque Dios va a demandar, amados hermanos, la responsabilidad al varón. Hay un texto que yo, bueno, no lo voy a leer mucho, pero me gustaría que ustedes pudieran revisar en Efesios 5, versículos del 23 en adelante. Ahí explica mejor aquello que yo estoy manifestando y que por tiempo no les voy a poder lecturar. Luego habla más adelante acerca de la cena del Señor y el tomar la cena indignamente. Antes de esto, él hace referencia, en primer lugar, dice, cuando ustedes se reúnen como iglesia, os digo que hay entre vosotros divisiones y en parte yo lo creo, dice Pablo. Pablo dice que siempre va a haber disensiones, divisiones dentro de la iglesia, y eso es parte de la formación, crecimiento y madurez de la iglesia. Porque es preciso, dice Pablo, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados, y si hay aprobados también hay reprobados. ¿Qué quiere decir esto? Bien, es un tema de no solamente de crecer como iglesia, llevándolo a nuestro tiempo, a nuestro día a día como iglesia, no solamente es crecer como iglesia en el conocimiento de la palabra, sino también en lo espiritual. No solamente es crecer en el tema de los discipulados y avanzar, y con eso yo me hago un líder, es parte, sí, pero más importante es, amada iglesia, el que nosotros podamos desarrollar carácter y dominio propio en el proceso de formación dentro de la iglesia. Y en eso siempre vamos a nosotros a ver en la iglesia, tal vez no los mayores o no con frecuencia, el discutir y tener disensiones.
Eso es parte de la formación porque está el viejo hombre dentro de nosotros que se levanta, el orgullo, el celo y tantas otras cosas que eso tiene que ir siendo depurado, limpiado, pulido en el proceso de crecimiento. Es decir, el crecimiento en la iglesia tiene que ser tanto de conocimiento de la palabra del Señor, tanto en el crecimiento espiritual de nuestra relación con Dios, pero también en nuestro carácter, en nuestra formación de nosotros mismos. Eso es importante. Eso es muy importante, el desarrollar carácter, dominio propio, los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Tiene que ir a la par. Eso es el crecimiento espiritual. Antes de eso, siempre van a haber disensiones, discusiones, pleitos, porque estamos todavía en el proceso de poder madurar. Bien, adelantamos. Más adelante hablas acerca de la institución de la Cena del Señor. Ya eso mucho nos ha compartido y es bueno y necesario el pastor Juan Carlos cada vez que realizamos la Santa Cena. Habla del significado, ya sabemos eso. El cuerpo de Cristo representa el pan que es partido y molido. La copa de uva es la sangre de Jesucristo que ha sido derramada. Pero aquí hay algo importante que yo solamente quiero resaltar. Dice, el tomar indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por lo tanto, el hacerlo indignamente sin meditar lo que he manifestado, el pan partido y molido y la copa que es la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, ese es uno, sin meditar, sin saber lo que está haciendo, o estando indignamente en pecado, a eso se refiere, en falta delante de Dios y delante de los hombres, bebes así, dice la palabra del Señor, acarreamos condenación y enfermedades en nosotros. Entonces dice, pero el que come y bebe indignamente, o sea, teniendo eso en su corazón, y sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre nosotros, y muchos duermen, aún han muerto, dice, cuando se refiere a dormir. Pero aquí el tema es, si yo soy indigno, ¿cómo yo puedo introducir el pan, que es el cuerpo de Cristo, y la sangre de Jesucristo que representa el vino? Si dentro de mí hay pecado, hay situaciones y cosas que me hacen indigno. Eso es uno. Hay que reflexionar mucho en eso. Y en eso hay que tener sentido de madurez y crecimiento. Tal vez no cualquiera puede entender que aquello que estoy introduciendo tiene que ser llenado en un lugar y un espacio santo, limpio, puro. De lo contrario, es indigno. Entonces eso es un tema que a veces debatimos mucho, quienes realmente están en la capacidad de entender aquello, quienes están realmente en la capacidad de saber si estoy bien delante de Dios, si lo que está entrando en mí está en un lugar santo, digno o no. Lo otro es discernir el cuerpo, o sea, la meditación siempre, y eso siempre con el discipulado yo les hago recordar, de no pasar como por nada el hecho de que Jesucristo tuvo que ser castigado, molido, sacrificado en carne viva por causa de nosotros. Eso es algo que nosotros debemos discernir, llorar, quebrantarnos por aquello que Dios hizo por nosotros sin merecerlo. Lo hizo Jesucristo en carne propia, siendo 100% humano. Eso es lo que la palabra dice que nosotros debemos meditar, reflexionar y, y, y a sentirlo en nuestro corazón. Eso es la cena del Señor. Entonces, bien, amados hermanos, eso es lo que yo quería compartirles. Disculpen, siempre me excedo del tiempo. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día y que el Señor siempre esté en todo momento con ustedes.